Estoy profundamente convencido sobre lo que decía Emilia, sobre el valor de la diversidad. Lamentablemente tenemos una historia de igualdad y de búsqueda de igualdad que a veces no permite de aprovechar de toda la riqueza que la diversidad nos ofrece. Muchas gracias. ¿Tienes la palabra? Bueno, es difícil porque yo sigo un poco sobre temas más generales, pero bueno, esto es una manera para dialogar y Emilia tiene siempre sorpresas y esto es una maravilla. Bueno, yo quería seguir un poco sobre la pregunta que nos puse la doctora Moreno, ¿por qué es importante una política integral hacia la niñez? Y me parece que son por lo menos dos grandes motivaciones, una me parece más noble y una más ignoble, pero igualmente importantes. Una ya la conocemos, cuando yo vine en el 2006 lo discutimos mucho, no sé si se acuerdan de las dos curvas, la que se queda baja en los primeros años de vida, dando cuenta de una infancia considerada como una infancia pobre, pequeña. En los primeros años casi no cuenta nada, esperando la subida. A los 6, 7 años, a la edad de la razón, un día se llamaba esta temporada, y la otra curva que sube de repente, justo con el nacimiento. Bueno, la ciencia, y Emilia se licenció con Jean Piaget, que es uno de los que nos ayudó más a entender todo esto. La ciencia nos dice que los primeros años de una mujer y de un hombre son los más importantes de toda la vida. Por lo cual, una política integral hacia la niñez debería ser lo normal de la política de nuestros países. Es decir, la política debería entender que los esfuerzos más grandes que hace un país debe ser sobre los primeros años. Hay una razón que yo decía ignoble, no tanto porque sea fea, sino porque pertenece al mundo de la economía, que normalmente nosotros, pedagogos, consideramos como una razón menos importante, tanto que decimos que a veces hay que gastar dinero también si no vale la pena, si económicamente no es rentable, porque hay razones nobles que lo justifican. Pero hace poco salieron investigaciones importantes de parte no de pedagogos, sino de economistas, y estoy pensando a James Heckman, que es un economista, pero es un economista reconocido, es un premio Nobel del año 2000, que demostró que el dinero que más renta económicamente, es el dinero que se pone en la primera infancia. La experiencia que llevó es interesante y interesa a nosotros directamente, porque él en Estados Unidos eligió una muestra de niños que sacó de los barrios populares con bajo nivel económico, con alta tasa de criminalidad y con un cociente de inteligencia inferior al promedio. A estos niños ofreció una escuela infantil de alta calidad, podemos decir de tipo Reggio Emilia. Una de estas escuelas se llamaba Syracuse Preschool, si vosotros la conocéis, yo no la conozco. Pero bueno, una escuela que en Estados Unidos normalmente toca a los niños ricos, porque son escuelas privadas que cuestan mucho. Después de 20 años, estudiaron lo que había ocurrido. Y lo que resultó es que estos niños que habían tenido esta oportunidad, habían tenido un éxito escolar y profesional mucho más alto de los compañeros que no pudieron vivir esta experiencia. Una tasa de criminalidad del 70% más baja de los demás. Y yo creo que para nosotros esto debería ser suficiente para decir que valía la pena.
Pero este señor no es un pedagogo y no siendo un pedagogo, siendo un economista, ha hecho un estudio de la renta económica de la inversión que habían hecho para esta investigación y descubrió justamente que cada dólar invertido en esta experiencia había rentado por lo menos $7. Por esto, Kofi Annan en el 2002 pudo decir a los jefes de gobierno de todo el mundo: ¿quién puede decir que no tenemos dinero para hacer lo que prometemos? Hasta el año 2015 era un tema sobre la Convención de los Derechos del Niño, si sabemos que cada dólar invertido en la infancia renta por lo menos $7. Es decir, una renta del 700%. ¿Por qué nuestros políticos no lo saben? ¿Por qué no tienen en cuenta de todo esto? Si lo tenieran en cuenta, yo creo que podemos pensar a 3 intervenciones muy fuertes alrededor de la infancia. El primero, garantizar por lo máximo posible el amamantamiento natural. Por segundo, garantizar a todos los niños un juego libre. Y tercero, una escuela infantil de calidad. Todo el dinero que se pone en estos ámbitos no es gastado, sino es una inversión que va a rentar muchísimo. Lamentablemente, en nuestros países, Italia incluida, esta inversión no se hace. La escuela infantil sigue siendo la última en los intereses de los políticos, los sueldos de las maestras siguen siendo los más bajos, el horario más amplio y los intereses igualmente más bajos. Nos llegó una pregunta, yo quisiera ligarla con una que me surge por lo que nosotros también sabemos que preocupa a todos los maestros. Yo no diría que me referiré solamente a preescolar, sino que sabemos que es una inquietud general de los maestros, porque frecuentemente hablamos de la importancia de una educación de alta calidad y usted lo acaba de mencionar. Pero probablemente no todos tengamos una idea muy clara de qué quiere decir una educación de alta calidad. Y yo creo que hay elementos muy concretos de los cuales podríamos nosotros hablar para pensar en qué quiere decir la educación de alta calidad. Y estoy pensando más específicamente en la escuela. Y hay una pregunta aquí que le piden al maestro Tonucci si podría abundar un poco sobre el modelo de Reggio Emilia. No habían entendido bien el nombre. Porque dice, ¿podría ampliarnos el panorama respecto a las características y por qué lo considera tan valioso en todos los niveles? Yo creo que justamente está considerado como un modelo de alta calidad, pero ¿qué lo hace ser así y qué tendríamos que considerar nosotros en el contexto nuestro como una escuela o una educación de alta calidad? El tema de la alta calidad es un tema complicado. Para empezar, me gusta poner esta idea. Cuando pensamos al rendimiento, ¿cómo se dice? La renta de un niño en la escuela, de cuánto corresponde a las expectativas de los maestros, normalmente aprovechamos de una evaluación de 0 a 10. Por lo cual podemos decir que frente a una propuesta educativa, los niños tienen una respuesta de 8, 7, 6, 4, 3. Si queremos poner la misma evaluación con el juego, tendremos que decir que un niño renta en el juego como 14 sobre 10, 25 sobre 10. Es decir, que jugando los niños desarrollan de una manera que nosotros no sabemos, no podemos controlar y casi siempre o normalmente supera mucho las expectativas de los adultos. La alta calidad es un poco esto. No es fácil programarla así como pensamos que se pueda programar un
recorrido educativo. Nosotros tenemos una pobreza en la expectativa y muchas veces los programas denuncian esta expectativa baja, por lo cual nos ponemos como objetivos educativos que los niños lleguen a saber lo de la célula, a saber lo de las letras, a saber los de los números, y esto es un nivel bajo. Ahora, no es fácil describir lo que significa Reggio Emilia. Lo que yo encuentro o que encontraba, ahora son años que no frecuento esta escuela por varias razones, pero yo la seguí mucho en todo el tiempo en el cual Loris Malaguzzi, que fue su fundador, trabajó antes de dejarnos, lamentablemente, y lo que yo encontraba siempre era una gran confianza en los niños. Si os acordáis de los dibujos que mostré ayer, presentando el libro de los materiales, se ve muy bien que niños tan pequeños hacen retratos o representan una realidad compleja sin ningún problema, así como contestan al problema complejo de las diversidades de los idiomas o de las escrituras. Es que nosotros debemos superar la idea de poder imaginar los puntos de llegada de los niños y atrevernos a ponerlo en un camino más complejo, más rico y abierto. Y seguro que los niños van a sorprendernos. Bueno, sorprendernos creo que es la alta calidad. Reconocer que los niños son competentes y por lo cual no tenemos miedo de poner, por ejemplo, el hecho de poner en la mano de un niño un pincel, un color de verdad, el barro o la tinta china, que normalmente se consideran instrumentos y materiales para adultos, significa que estamos confiando en sus capacidades y los niños contestan confirmando nuestra alta expectativa. Frente a una alta expectativa encontramos alta calidad. Doctora. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Tonucci en el sentido de tener altas expectativas sobre los niños, porque con bajas expectativas se obtienen bajos resultados. Y cuando suponemos que ellos quizás pueden hacer cosas que no teníamos previsto. Tomemos, por ejemplo, hoy día el caso del manejo de las computadoras. Bueno, ¿a qué edad habría que introducir los niños al uso de la computadora? Esa era una pregunta de hace 10 años. Ahora esa pregunta no tiene el menor sentido. Las computadoras han invadido el espacio doméstico, el espacio público, todos los espacios, y pues los chicos le entran. Le entran porque es interesante, pasan cosas y bueno, pues ya hay muchos chicos que se alfabetizan con el teclado de una computadora, mientras las maestras todavía discuten si mejor con bolígrafo o con lápiz. Bueno, entonces de pronto las discusiones de los adultos van por un lado, la realidad va por otro. Si me apuran a responder qué es para mí alta calidad, yo creo que es una escuela en donde se le da al niño confianza en su capacidad de aprender. Un niño que sale sabiendo que puede aprender es un niño que va a seguir aprendiendo. Y esa confianza es una de las confianzas básicas que sirven para toda la vida. Y también una escuela donde los chicos sean escuchados, escuchados con atención por alguien competente
como estas maestras italianas que acabo de mostrar, que escuchan lo que dicen los niños y tienen el suficiente conocimiento de la evolución psicológica como para darse cuenta del valor de ciertas respuestas infantiles, respuestas o propuestas, porque no todo es respuesta. Los chicos a veces hacen propuestas cuando lo sabemos escuchar. ¿Por qué digo esto de la escucha? Porque generalmente las maestras piden silencio, ¿sí? Para ser escuchadas ellas, ¿sí? Más que para ellas escuchando lo que dicen los chicos. Y en la vida cotidiana, los padres, por más deseos de escuchar que tienen, a veces pues el tiempo no da. Y además los chicos tienen la mala costumbre de decir cosas sensacionales cuando uno está apuradísimo para llegar a la escuela a la hora, cuando se le está por quemar la comida o ese tipo de cosas, y de pronto en esos momentos los chicos dicen, mamá, las piedras nacen. ¿Cómo nacen las piedras? Pero nene, por favor, fíjate. Bueno, la escuela debería ser un lugar en donde esas preguntas no se dejan pasar, en donde esas preguntas se escuchan, porque es una manera de decir del chico, estoy preocupado con pues cómo se hace el mundo, cómo se crea el mundo, de dónde vienen, ya entendí lo del pollito y el huevo, pero la piedra no lo entiendo, ¿sí? Bueno, entonces me parece que, por un lado, confianza básica en las posibilidades de aprender, y segundo, un lugar en donde uno es escuchado, y tiene el docente tiene una escucha competente, y por escucha competente entiendo es capaz de valorar eso que está escuchando. Aquí hay una pregunta muy divertida porque dice si podemos pensar que con este tema de la calidad de la educación podemos pensar que en las escuelas infantiles se puede enseñar a pensar. Afortunadamente no. Afortunadamente nosotros no tenemos que enseñar a pensar, en el sentido que, como dice una frase que yo encontré esta mañana y me encantó de Emilia, que está escrita en nuestras espaldas, los niños tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender, por lo cual los niños piensan y piensan de mucho más tiempo, mucho antes que lo encontramos nosotros. Lo que nos toca es de no interrumpir esta capacidad, no bloquearla, no educarla. Ahora, claro que se puede discutir mucho sobre esto. Educarla en el sentido de no hacer de manera que se aparezca a nuestra manera de pensar. Es decir, todo lo que los niños afirmaron en esta investigación muy sencilla y muy bella que nos presentó Emilia, es porque una maestra ha tenido la sensibilidad de dejar que los niños se expresaran a su manera, que manifestaran su pensamiento. Yo creo que se aprende a pensar pensando juntos, teniendo la posibilidad de poner el pensamiento de cada uno frente al pensamiento de los demás. Es con una posibilidad de jugar entre ellos, por ejemplo, dando un valor muy grande a los que llamamos errores y que al contrario son manifestaciones de autonomía de pensamiento, de personalidad de los niños, ¿no? Siempre, creo que lo decimos varias veces, cuando los niños hacen correctamente las cosas, simplemente significa que aprendieron. Es decir, que se ajustaron a un pensamiento formal y adulto en alguna manera. Pero cuando se equivocan, cada uno se equivoca solo. Por lo cual el error es una ventana abierta para conocer a los niños.
Allí se desarrolla el pensamiento, yo creo.